ingeniero geógrafo Grover Elmer Quispe. Adelante, ingeniero, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por la invitación a la Escuela Militar de Ingeniería, a la carrera de Ingeniería Geográfica, a los coordinadores presentes y a toda la audiencia correspondiente. En esta ocasión vamos a presentar la propuesta de riesgo de propagación por COVID-19 por contagio comunitario en la ciudad de La Paz. Y bueno, ¿cómo es que surge la idea, el análisis de poder realizar este mapa de riesgo? Comentarles que en principio generamos un mapa de calor de los casos confirmados de la ciudad de La Paz y bueno, el cual tuvo bastante aceptación por la población en general. Incluso hubo algunos comentarios que nos llegaron y nos decían que había sido utilizado ese mapa para la organización de algunas juntas vecinales precisamente para poder mitigar el COVID-19. Y bueno, y también en la ciudad de Santa Cruz se determinó que los lugares donde, los focos de calor donde había mayor cantidad de contagios eran pues precisamente los mercados y supermercados. Entonces, a raíz de la información que teníamos ya, decidimos generar un mapa de riesgo, ¿no? Esto con el fin de poder con el fin de hacer un aporte a la sociedad y obviamente con el objetivo final de poder prevenir y de poder mitigar la expansión de este virus. Lo que vamos a ver en esta ponencia es la metodología que hemos utilizado, que en este caso es la evaluación multicriterio, los criterios utilizados, la jerarquización correspondiente. Posteriormente vamos a mostrar la matriz de ponderación que hemos utilizado, finalmente los resultados del mapa de riesgo y vamos a añadir a este análisis un análisis, valga la redundancia, de autocorrelación espacial, precisamente en la ciudad de La Paz. Fases del contagio. Es muy importante ver cuáles son las fases del contagio, ¿no? Existen 4. El importado, contacto estrecho, transmisión en conglomerado y contagio comunitario. El importado hace referencia en el caso de Bolivia a aquellas personas que vinieron desde Europa, desde Estados Unidos, México, Argentina. Y el contacto estrecho hace referencia al tipo de contagio a partir del contacto importado, es decir, en este caso estarían las personas más cercanas al caso importado. En este caso son los esposos, los hijos y familiares más cercanos. Posteriormente, la transmisión en conglomerado, el cual significa que es un lugar donde existe la mayor probabilidad de contraer este virus, como por ejemplo mercados o los mismos hospitales, siempre y cuando no se tenga el equipo de bioseguridad correspondiente. Y finalmente el contagio comunitario, ¿no? ¿Qué es el contagio comunitario? Es cuando se le diagnostica a una persona y se le pregunta dónde se ha contagiado o quién lo ha contagiado y la persona dice no sé. Es decir, la persona en la etapa de contagio comunitario, las personas que tienen el virus correspondiente no saben en dónde se han contagiado ni quién los ha contagiado. Actualmente Latinoamérica y el país y el mundo entero está ya en esta fase, ¿no? El mapa se llama riesgo de propagación COVID. Entonces es muy importante definir qué es riesgo. Riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. En este caso, la amenaza es la propagación del COVID-19. La vulnerabilidad tiene una ecuación, el cual es igual a la susceptibilidad dividido entre la resiliencia por la exposición. La susceptibilidad sería en este caso, de acuerdo a las variables que nosotros hemos utilizado, los adultos mayores de 63 a 90 años. La resiliencia sería el sistema inmunológico que tiene cada una de las personas, ¿no? Y la exposición finalmente sería la afluencia de las personas
ya sea a centros de abastecimiento de alimentos o a entidades financieras. La metodología que hemos utilizado, como les habíamos dicho en principio, es la evaluación multicriterio. ¿Y qué es la evaluación multicriterio? Es una herramienta para la toma de decisiones. Mientras haya más criterios, mayor el resultado correspondiente de esta evaluación será mucho más óptimo y por tanto la toma de decisiones será también óptima. La evaluación multicriterio tiene un submétodo que se llama proceso de análisis jerárquico, que es con el cual hemos hecho el análisis correspondiente, el cual tiene 3 fases. El objetivo que nace a partir de la problemática, los criterios, la jerarquización y posteriormente el análisis correspondiente. Estas fases se lo vuelca estas fases correspondientes, bueno, lo volcamos al análisis de la metodología correspondiente y el objetivo es el mapa de riesgos. Los criterios utilizados son la densidad de población, la afluencia a centros de abastecimiento, la afluencia a entidades financieras, la densidad de concentración de los adultos mayores de 63 a los 90 años y finalmente la densidad de concentración de los casos positivos. Aquí tenemos la primera variable, que es el mapa de calor, el cual nos muestra la densidad de concentración de los casos positivos, el cual fue obtenido a partir de la georreferenciación del mapa oficial del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. La georreferenciación se hizo a una escala de 1:8000. Entonces, nosotros no generamos un mapa de seguimiento, generamos un mapa de calor. Es importante aclarar este punto, puesto que ha habido muchas confusiones con respecto a este punto, y aclarar también que cuando hicimos este mapa de calor, hemos tomado en cuenta los niveles de configuración precisamente para que, de acuerdo a la coyuntura actual que se vive, pues no se pueda utilizar esta información o se pueda realizar interpretaciones diferentes, ¿no? Hemos cuidado precisamente eso, de manera que si ustedes se acercan a un punto específico, a medida que te acercas, el mapa de calor, el área de calor crece. Tal es así que no puedes identificar un punto específico o una casa en específico. La otra variable que hemos utilizado nosotros es la densidad de concentración de adultos mayores. Esta información lo hemos obtenido a partir de los datos del Sistema de Información Geográfica Estadística del Desarrollo, que es del Instituto Nacional de Estadística. Hemos hecho un trabajo arduo en el cual hemos podido obtener esta información, en el cual está clasificado de la siguiente manera, ¿no? La densidad de concentración de adultos mayores, es decir, dónde se encuentran. Estos datos están clasificados muy alto, es decir, en este sector se encuentran los casos, los adultos con la mayor concentración de adultos mayores, ¿no? Y de acuerdo al mapa, pues podemos ver que es por Miraflores, donde hay mayor cantidad de adultos mayores, una parte de la zona sur. La otra variable que hemos utilizado es la isócrona a centros de abastecimiento, accesibilidad a centros de abastecimiento. Hemos descargado la información a partir de la infraestructura de datos espaciales de GeoBolivia mediante el servicio WFS, el cual está conectado al geonodo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el cual hemos podido acceder a los mercados, supermercados, mercados móviles y otros tipos de centros de abastecimiento. Y a partir del mismo hemos generado las isócronas correspondientes y hemos creado un mapa de accesibilidad de los mismos. Entonces, con este mapa nosotros podemos más o menos ver y determinar la afluencia de las personas a cada uno de estos centros de abastecimiento. El siguiente
El siguiente criterio que hemos utilizado es la concentración en entidades financieras. De la misma manera, hemos utilizado la distancia euclidiana para determinar la concentración de las entidades financieras, como ser todos los bancos, todas las cooperativas y todos los cajeros automáticos, que es generalmente donde la mayoría de las personas se encuentran, ¿no? Haciendo filas debido a los bonos que está implementando el gobierno. Entonces, en estos puntos también ha existido bastante contagios, por eso que hemos utilizado esta variable. Y finalmente, la densidad demográfica. Nuevamente, este dato lo hemos obtenido a partir de los datos oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2012, del INE, el cual hemos hecho las proyecciones correspondientes a este año. Y bueno, podemos ver que donde existe mayor densidad de concentración de personas está por Miraflores, por el por el macro distrito de Max Paredes, y así sucesivamente. Esta es la matriz de ponderación que hemos obtenido a partir de las variables correspondientes. Para poder determinar los valores correspondientes, hemos utilizado la escala de Satie, el cual tiene valores predefinidos y establecidos para poder determinar la importancia de una variable, la importancia y la intensidad de una variable con respecto a la otra. Finalmente, normalizamos la matriz correspondiente y obtenemos los pesos. Obviamente el que tiene mayor peso es la densidad de concentración de los casos positivos, que tiene un 34% de peso. La población de adultos mayores de 63 a 90 años, que tiene una ponderación del 22%, afluencia a centros de abastecimiento 21%, afluencia a entidades financieras 14%, y finalmente la densidad poblacional, que tiene una ponderación del 9%. Entonces, después de haber definido los pesos correspondientes, es muy importante validar cada uno de estos valores que hemos establecido. Y para poder validar estos valores, generalmente se utiliza estas tres ecuaciones y relaciones. Se tiene que calcular el índice de consistencia, la consistencia aleatoria y la relación de inconsistencia. Lo más importante aquí definir es la relación de consistencia, que es igual a la división entre el índice de consistencia y la consistencia aleatoria. ¿Qué dice? Que si el valor de la relación de consistencia es menor a 0.1, entonces la ponderación es razonable. En nuestro caso, hemos determinado que el valor que nosotros hemos determinado es 0.02. Este valor es menor a 0.1. Por lo tanto, los criterios, los valores que le hemos dado a cada uno de los criterios y los pesos obtenidos son ponderaciones razonables. De esta manera, nosotros validamos la matriz de ponderación que hemos generado. Finalmente, presentamos el mapa correspondiente, que es el mapa de riesgo de propagación por COVID-19, el cual está con los siguientes niveles, ¿no? Riesgo muy alto, riesgo medio y riesgo bajo. Como podemos ver, en el distrito Max Paredes se tienen áreas con mayor riesgo de contagio, con un riesgo muy alto y riesgo alto. Por Miraflores tenemos una probabilidad de contraer este virus de riesgo alto. Por Villa Fátima también, por Sopocachi y por las otras zonas correspondientes. Y bueno, y también podemos determinar que los distritos, si hacemos este análisis por distritos, podemos determinar que los distritos 8, 7, 2, 13, 2 y 1 tienen la probabilidad de contraer este virus, tienen un riesgo muy alto, ¿no? Es decir, que el riesgo que en todos estos distritos hay una probabilidad de contraer este virus con un riesgo muy alto.
En el caso de los distritos 21, 3, 15, 6, 16 y 9, tiene una probabilidad de contraer este virus con un riesgo alto. Hemos buscado una definición para poder explicar este mapa, esta definición a partir de los datos obtenidos, el cual se define de la siguiente manera. El riesgo es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento. ¿Cuál es el evento? Es la propagación del COVID-19. Y sus consecuencias negativas. ¿Cuáles son sus consecuencias negativas? Es el crecimiento exponencial de los casos positivos por contagio comunitario. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos es que a partir de este mapa, las áreas que están con riesgo muy alto y riesgo alto, pues puedan, en este caso los cajeros automáticos o los centros de abastecimiento, pues puedan cerrar algunos días, ¿no? Esa sería la recomendación que nosotros podríamos hacer, precisamente para poder evitar la propagación de este virus y finalmente mitigar los mismos. En todos los lugares donde existe un riesgo muy alto o incluso en alto, pues cerrar por algunos días o planificar para poder cerrar, digamos, los cajeros automáticos o entidades financieras o centros de abastecimiento como son los mercados, supermercados y mercados móviles. Se debería de cerrar en estas áreas esos centros correspondientes, precisamente para poder mitigar la expansión del coronavirus. Me gustaría adicionar un análisis más que hemos realizado, el cual es el análisis de autocorrelación espacial por COVID-19 de la ciudad de La Paz. Hemos hecho el análisis exploratorio de los datos espaciales, bueno, el cual nos permite identificar la distribución espacial, en este caso del COVID-19. Identificación de localizaciones atípicas, identificación de hotspots y call spots, y finalmente la agrupación espacial o también denominado clústeres espaciales. Hemos obtenido un mapa de desviación estándar en el cual nosotros podemos ver cuáles son aquellas zonas que tienen un valor de número de casos por encima del promedio, ¿no? Y en este mapita podemos ver aquellas zonas que tienen valores por encima del promedio de los casos confirmados. También hemos hecho un análisis de clasificación a partir de los datos obtenidos a nivel de zonas, en el cual hemos podido determinar que, bueno, hay algunas zonas que tienen mayor cantidad de casos, como ser el Tejar, Villa Fátima, Miraflores, Alto Sebancoma o Sopocachi, ¿no? Y bueno, también hemos hecho un análisis del histograma de frecuencias de los casos confirmados y podemos determinar, bueno, todas las zonas que están en color verde son aquellas zonas que no tienen ni un caso de coronavirus. De las 187 zonas, pues más o menos 120 zonas no tendrían ni un caso confirmado de coronavirus. Y finalmente hemos calculado la autocorrelación espacial de todas las zonas, de todos los barrios de la ciudad de La Paz con casos confirmados, y hemos obtenido que existe una autocorrelación espacial positiva. Es decir, existe una dependencia espacial de los casos confirmados por COVID-19. Hemos generado el mapa de los clústeres correspondientes en los cuales podemos ver los hotspots y los call spots. ¿Esto qué significa? En los lugares donde dice high, es decir, valores altos relacionados con valores altos, significa que en todos estos sectores existe una autocorrelación espacial positiva, por lo tanto existe una dependencia espacial. ¿Eso qué significa? Que si en un barrio determinado existe mayor cantidad de casos, entonces por dependencia espacial, de acuerdo a los datos obtenidos, pues estos barrios también van a tender a crecer en el número de casos confirmados. Eso es lo que nos está queriendo decir el análisis de autocorrelación espacial, el cual, como les decía en principio,
determina la dependencia espacial a partir de una variable, en este caso el COVID-19. Los que están en color azul claro, significa low height. ¿Eso qué quiere decir? Que estas zonas tienen un número de casos confirmados bajos, pero que están rodeados de zonas que tienen un número de casos altos. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una correlación negativa, es decir, la correlación negativa significa que existen zonas, en este caso zonas o barrios que tienen, en este caso, un número bajo de casos confirmados, pero que está rodeado de zonas o barrios que tienen mayor cantidad de casos confirmados. Eso es lo que me está queriendo decir esto, ¿no? Por lo tanto, por estas zonas no existe la dependencia espacial, pero en estos casos sí. Esta es el mapa de significancia estadística calculado a 0.05, el cual obtiene los valores mayormente determinantes a partir de todos los barrios correspondientes. Finalmente hacemos una comparación entre el cluster map y el mapa de riesgos y bueno, pues podemos más o menos relacionar estos casos, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, en el centro de la ciudad de La Paz, como es la zona Miraflores, está relacionado con el mapa de riesgos. Podemos ver que por el macrodistrito Max Paredes también existen barrios que tienen dependencia espacial, por tanto, si alguno de estos barrios crece en el número de casos confirmados, pues automáticamente las otras zonas, como existe dependencia espacial, entonces también el número de casos va a crecer. Esto es lo que nos está queriendo decir este mapa, que existe una dependencia espacial, en este caso por el tema de coronavirus, y esto puede relacionarse precisamente a la afluencia a centros de abastecimiento, afluencia a entidades financieras y también al tema del acatamiento de la cuarentena, ¿no? Nosotros en principio habíamos generado un formulario correspondiente para poder recolectar ese tipo de información y bueno, hemos correlacionado esa información con aquellas personas que no acataban la cuarentena con la concentración de los casos confirmados, entonces existió una correlación positiva. En los lugares donde no existía, donde no se acataba la cuarentena correspondiente, había una mayor cantidad de casos confirmados. Ese sería el mapa, esa sería la presentación correspondiente. Si tuviesen algunas preguntas, por favor. Hola, ¿me escuchan, por favor? Sí, lo escucho. Sí, una pregunta, ingeniero. He visto su presentación muy interesante, simplemente tenía algunas inquietudes, ¿no? Usted mismo decía que el riesgo es la amenaza por la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, la amenaza, obviamente, no he visto que han usado los índices de propagación, ni tampoco la velocidad de crecimiento a partir de un infectado, dos infectados, etcétera. He visto también que en su mapa ya parece un poquito más, parece de vulnerabilidad, alta, media, baja, a de riesgo, ¿no? Porque para determinar el riesgo tenemos que tener un indicador de amenaza que multiplica por el indicador de vulnerabilidad. Obviamente esos indicadores, el RO, por ejemplo, no los tiene, el índice de contagio así entre contactos. Tampoco, bueno, salud sí tiene el infectado por municipio. Obviamente en el caso de La Paz, usted al tener georreferenciado ya se podría utilizar sobre los manzanos.
y sacar, como usted dijo, la desviación estándar para ver la concentración, etc. Bueno, sin alargarme más, yo quería preguntarle por qué no han usado los indicadores que nos permitan proyectar, nos permitan ver un poco más adelante cómo sería el comportamiento de los infectados usando una función simple exponencial con el coeficiente de Euler. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, como les decía en principio, nosotros hemos utilizado la ecuación de riesgo, ¿no? Y el cual es igual a la amenaza por la vulnerabilidad, y la amenaza, bueno, sería en este caso la propagación por COVID-19, y en el tema de la susceptibilidad estarían una de las variables que hemos utilizado, que sería la densidad de concentración de adultos mayores de los 63 a los 90 años. Y la exposición sería la afluencia a los distintos centros de abastecimiento y entidades financieras. Ahora, entiendo que existen mucho más datos. Como le decía, esta investigación se ha hecho de manera independiente. Hemos tratado de recolectar la información correspondiente, puesto que no tenemos acceso a los datos, a ese tipo de datos, como usted menciona, y a partir del mismo hemos tratado de generar este mapa correspondiente. Pero como usted dice, este mapa es una propuesta, y actualmente estamos trabajando en otro tipo de análisis en el cual vamos a poder predecir, tanto en espacio como en tiempo, el número de infectados, como usted decía. Lógicamente vamos a tomar en cuenta la variable que usted decía, que es el R sub 0, que creo que en este momento está a 2.0, si no me equivoco. Imagino que cuando entremos a la cuarentena dinámica vamos a ingresar, ese valor obviamente va a crecer incluso de 3 hasta 4. Entonces, actualmente se está trabajando con un equipo de investigadores precisamente para poder determinar y estimar el número de infectados en la ciudad de La Paz. Se está trabajando ya con ese tipo de investigación. No sé si respondió a su pregunta, ingeniero. No, está bien, muchas gracias. Gracias a usted. Quizás si hubiera alguna consulta más para que podamos responderla. Pueden habilitar su micrófono o escribirla en el chat de Google Meet o en la transmisión en vivo de la página Emision La Paz. No sé si puedo hacer una preguntita más aprovechando que no hay. Sí. Que no hay. Ingeniero, sí. Tengo una curiosidad, mire, al ver el mapa de riesgos que saca el Ministerio de Salud, también se ven municipios con altos riesgos, sin embargo, no hay ni un infectado. Entonces, yo creo que haya habido una confusión de lo que es vulnerabilidad alta con riesgo, porque si no hay riesgo, si no hay ni un infectado, pues no hay riesgo, es cero, ¿no? Entonces, un poco, me podría tal vez usted explicar, he visto algo parecido en su mapa que ha mostrado ya de riesgos. Hay algunas zonas medio con rojo, pero todavía no hay ningún infectado. A ver, no sé si es una de estas. El mapa de riesgos, si puede poner ya. Sí, este mapa de riesgos. Sí, hay algunos lugares donde todavía no hay infectados, usted mismo dice, pero obviamente se entiende que la vulnerabilidad al COVID es alta, y ni bien aparezca un infectado, sí va a tener un riesgo alto, pero mientras no aparezca es solamente una vulnerabilidad. No sé si me podría explicar. Cuidado, Sí, ustedes no eran. Sí, Cuidado con el camión de... Como le decía en principio, hemos utilizado... Perdón. ¿Te acuerdas lo que nos... Como le decía en principio, hemos utilizado 5 variables, y en este caso sí hemos tomado en cuenta la densidad de concentración de los casos confirmados. No he visto a detalle la metodología del mapa de riesgos que generó el Ministerio de Salud, pero en nuestro caso sí lo hemos tomado en cuenta. Es más, quisiera permitirme mostrarle
el mapa de la densidad de concentración de los casos confirmados, que sería este. Entonces, este es un mapa de calor que muestra la densidad de concentración de los casos confirmados por COVID. Entonces, aquí hay casos confirmados por COVID. Y esta es una variable que se ha tomado en cuenta en el mapa. Si nosotros vemos el mapa de riesgo y el mapa de calor, pues tiene una relación. Obviamente, la densidad de concentración de casos positivos no es la única variable que se ha tomado en cuenta. Existen otras 4 variables más, pero de alguna manera se relaciona, ¿no? La densidad demográfica se relaciona con la propagación por COVID-19 de la ciudad de La Paz. Tiene mucha relación las áreas de riesgo muy alto con respecto a la densidad demográfica, con respecto a la afluencia de personas, con respecto a los casos confirmados por COVID-19. Sí hemos utilizado, digamos, esa variable. Es precisamente por esa razón que lo hemos clasificado en estas cuatro rangos, ¿no? Muy alto, alto, medio y bajo. Ok, perfecto. Esa era mi duda. Le agradezco. Muchas gracias. De nada, Inge. Y tenemos una última consulta de la transmisión en vivo de la página de Facebook. ¿Se consideró al realizar un estudio de tendencias de comportamiento de incrementos o expansión de casos de acuerdo a hotspots? Ese es el análisis, ese es el segundo análisis que nosotros hemos hecho. A partir, si bien, digamos, la alcaldía maneja el número de casos confirmados a nivel de macrodistritos, nosotros a partir de la georreferenciación correspondiente a una escala de 8000 hemos podido obtener estos valores, pero a nivel de zonas. Entonces, a nivel de zonas hemos podido identificar los hotspots y los call spots, los cuales están en este mapa correspondiente, ¿no? Entonces, en este mapa nos está mostrando aquellas zonas que tienen dependencia espacial. Y no solamente eso, sino que también nos está mostrando aquellas zonas que tienen valores muy altos, que están cerca también de otras zonas que tienen valores altos. Entonces, es aquí donde entra el tema de los hotspots y call spots. En este mapa no se ha podido identificar call spots. Los call spots o puntos fríos significa aquellos municipios, aquellas zonas que tienen valores bajos y que está rodeado también de aquellas zonas que tienen valores bajos. En este análisis, debido al número de casos confirmados que se ha registrado, no hay todavía ese tipo de análisis. Es decir, no hay zonas con puntos fríos, es decir, que tengan dependencia espacial con valores bajos, pero sí se ha identificado los hotspots, que serían aquellas zonas que tienen dependencia espacial y que además tienen valores altos y además están rodeados por zonas que también tienen valores altos. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta breve. Inicialmente felicitar su presentación, muy buen trabajo. Efectivamente, la ecuación simple del riesgo es a la amenaza por la vulnerabilidad. Sin embargo, este trabajo también se fortalecería más si consideramos mayores variables referidas a la vulnerabilidad. Por ejemplo, las necesidades básicas insatisfechas, la capacidad que tenga cada centro hospitalario, de alguna manera fortalecería esta determinación del riesgo referente al COVID-19, ¿no? Asimismo, preguntar si este trabajo lo han socializado con el Ministerio de Salud. Gracias. Muchas gracias. Bueno, respondiendo a su última pregunta, estamos trabajando en eso, ¿no? Lo vamos a tratar de socializar con el Ministerio de Salud. Todavía no se ha hecho la presentación correspondiente y bueno, sí tiene muchísima razón. Al tema de
la variable de la vulnerabilidad, es muy importante, digamos, tomar en cuenta el dato del NBI, que también se saca del Sistema de Información Geográfica Estadística para el Desarrollo. Sin embargo, estamos utilizando o vamos a utilizar esa variable ya para otro análisis en el cual se está trabajando con un equipo de investigadores que me imagino que vamos a estar presentando este producto, pero no tenemos una fecha estimada, pero se está trabajando ya con más variables. Sin embargo, me parece, sí, vamos a tomar en cuenta, como es un tema de vulnerabilidad, tomar esa variable del NBI para que el mapa sea mucho más real, ¿no? Que pueda mostrar, que se pueda ajustar muchísimo más a la realidad, puesto que el tema de las necesidades básicas insatisfechas está dentro del tema de la vulnerabilidad. Tal vez incluso podríamos poner la otra variable que sería el tema de aquellas personas que tienen un sistema inmunológico bastante débil, pero bueno, esa información no se tiene georreferenciada. Pero si tuviésemos ese tipo de información que también se ha utilizado en otros países, por ejemplo, la metodología que se ha utilizado, que les hemos presentado, es una metodología que ya se ha utilizado tengo entendido que en Estados Unidos y también en España, precisamente en Málaga, que ha tomado en cuenta las mismas variables, con la diferencia de que ellos sí tenían los datos de salud georreferenciado. En nuestro caso no lo teníamos, es por esa razón que no hemos tomado en cuenta esa variable. Sin embargo, lo vamos a tomar para los análisis correspondientes. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias, ingeniero Grover Elmer Quispe, por cerrar este ciclo de charlas virtuales de la carrera de Ingeniería Geográfica. Queremos agradecerle de esta manera de parte de toda la Escuela Militar de Ingeniería, para todas las personas que forman parte de estos webinars, y estamos atentos para recibirlos en la siguiente oportunidad. Muy buenas noches y que tengan un excelente resto de semana.